Muy buenas noches, le habla Vicente Fuentes, Saya B de Derecho Laboral. Vamos a hablar en esta ocasión del liticonsorcio, recusación, inhibición del juez, de las pruebas, tipos de pruebas, pruebas electrónicas, la forma oportuna de presentar las pruebas y mecanismos. Hablando del liticonsorcio, es una situación jurídica de dos o más personas que litigan en un proceso en el cual las mismas persiguen un mismo fin, o bien sea porque la decisión del juez perjudique a una de esas personas, que la decisión de ese juez pueda perjudicar a la otra persona. Eso es por razón por la cual ambas personas, bien sea de la parte demandante o demandado, se unen por un mismo fin. El liticonsorcio está clasificado en tres y en más partes, pero las tres primeras vienen en el liticonsorcio activo, el pasivo y el mixto, donde hablamos que el activo es cuando son dos o más personas en la parte demandante y uno solo de la parte demandada. En el pasivo es lo contrario, una sola persona en la parte demandante y uno o más en la parte demandada. Cuando hablamos del liticonsorcio mixto, como dice la palabra, mixto de ambas, del activo y del pasivo, quiere decir que son dos o más personas en la parte demandada, igualmente dos o más personas en la parte demandante. Terminando allí con el liticonsorcio, vamos a pasar a la recusación y la inhibición del juez. Recordando temas del cuarto año, cuando nos mencionaban de la inhibición del juez, quiere decir en cualquier juez de cualquier tribunal, pero como estamos hablando en laboral, la inhibición del juez ya viene siendo una parte ética, moral, profesional del juez, donde él mismo se inhibe a seguir con el proceso por la razón que tiene afinidad con una de las partes o consanguinidad con una de las partes. Entonces no está apto para seguir ese proceso y se inhibe y envía la causa o el procedimiento a otro juez que sí pueda llevar con profesionalismo y que no tenga ningún tipo de consanguinidad con las partes. La recusación ya es no es porque lo haga el juez, sino que lo hacen las partes que están en el proceso, porque saben que el juez tiene consanguinidad con una de las partes o tiene una afinidad con una de las partes. Entonces la parte que está afectada es la que va a hacer la recusación para que este juez se inhiba a seguir en el proceso, ya que no lo hizo él mismo voluntariamente. Siguiendo los puntos acá, nos dice que hablemos de la prueba. Las pruebas, como bien sabemos, son los elementos de convicción para la resolución de algún conflicto. En lo laboral tenemos varios tipos de pruebas. Voy a hacer mención de 5 tipos de pruebas que se manejan en el área laboral. Tenemos la prueba por escrito, que son los instrumentos públicos y privados reconocidos legítimamente. Igualmente las copias certificadas de documentos que sean legítimas y reconocidas, que también van a hacer que su valor, a pesar de que son copias, van a tener un valor como si fuesen originales. Hablamos de la exhibición de documentos. Voy a utilizar un poco de material de apoyo, o sea, para saber los puntos, para poderlos explicar, profesor. De exhibición de documentos. Esto trata de cuando una de las partes sabe de la existencia de algún documento, pero que no la tiene en su poder, sino que la tiene la parte adversaria, a quien
la parte que está adversaria, la parte que está en contra de él o contra quien lleva el litigio. Entonces esta parte que sabe que tiene esa prueba, está en su pleno derecho en de exigir una exhibición de ese documento, y esta debe exhibirlo. Para ello tiene que presentar o por lo menos una copia de ese otro documento, de ese documento que él alega que tiene la otra parte, o por lo menos algo que implique que tiene esa prueba. Sin embargo, en unas partes del código dicen que no hace falta que tenga exactamente la prueba, sino no indagué mucho en esa parte, pero dice una parte que no es necesario, solamente el hecho de pronunciarla, la otra parte se debe tener a presentarla. El reconocimiento de instrumentos privados, esa es otra de las pruebas. Dice que la parte a quien demande tiene la obligación de venir a reconocer o no reconocer la prueba. Si esta parte toma como vía el silencio, entonces esta prueba se tomarán como ratificada. Tenemos también la prueba por la experticia. Esta prueba de experticia es donde se autoriza o se nombran unos expertos, ya que tienen unos conocimientos acerca de la materia y puede dar una información convincente al caso que está sucediendo. Esto no quiere decir que el juez se guíe exactamente por lo que pueda decir el pedido, pero sí le da una noción del caso, y para así poder tomar una decisión más adelante. Tenemos la prueba por testigo. Que es tanto delicada porque dice que no pueden presentarse a testiguar personas que sean personas que sean menores de 12 años o que tengan alguna incapacidad. De todas maneras voy a citarlo textualmente como dice el código en el artículo 101 de la LOC. No podrán ser testigos en juicio laboral los menores de 12 años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia y quien haga profesión de testificar en juicio. Los testigos que declaren falsamente serán sancionados penalmente, igual que los expertos que declaren falsa su experticia. Ahora bien, pasando en el otro punto, el momento oportuno. El momento oportuno para evacuar las pruebas o presentar las pruebas está en el artículo 76. La oportunidad de promover las pruebas para ambas partes serán en audiencia preliminar, no pudiendo promover las pruebas en otra oportunidad posterior, salvo las excepciones establecidas en la ley. Este es el momento propicio de presentar las pruebas en audiencia preliminar, no hay otra oportunidad de promoverlas. Bien, acá nos pregunta también si nos dice el momento oportuno para introducir cómo se presenta la prueba electrónica. La prueba electrónica se presenta como una prueba libre, y el mecanismo por el cual nos dirigimos entonces al artículo 73 de la LOCTRA. El artículo 73 dice así: son medios de prueba admisibles en juicio aquellas que determinen la ley, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil, otras leyes de la República. Quedan excluidas las pruebas de posiciones juradas y juramento decisorio. Esto lo vamos a concadenar, ya que nombra el Código de Procedimiento Civil con el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Capítulo 2 de los medios de prueba, de su promoción y evacuación. Son medios de prueba admisibles en juicios aquellos
que determinen, en juicio de aquello que determine el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Y en el segundo aparte, puede también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba, no prohibido expresamente por la ley, y que considere conducente a la demostración de sus peticiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicado por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil y en sus efectos en la forma que señale el juez. Muy bien, nombrando ya la oportunidad y el mecanismo, vamos a hablar ahora de las pruebas electrónicas. Esto es el mecanismo de las pruebas electrónicas que se presentan, que es una prueba libre. Pero ¿qué son las pruebas electrónicas? Las pruebas electrónicas son todos aquellos documentos electrónicos que tienen una validez igual que un documento privado, pero ellos tienen una certificación o una validez, tienen una validez de existencia, de integridad y de credibilidad. La existencia te llama de que esas tres son verificadas por expertos, que sí existe la información como tal de ese documento electrónico, la integridad que cumpla con la validez que requiere ese documento y la credibilidad de quien viene ese documento electrónico. Bueno, esto sería toda nuestra exposición. Muy buenas noches, profesor.